Dios les bendice en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio en nuestra hermosa mañana poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias por abrir sus corazones y sus hogares para poder hablar sobre este tema, para poder seguir hablando de este tema magnífico de Hebreos 11, el cual nos muestra la fe de los héroes, de estos héroes que nos han enseñado por medio de su andar, por medio de la creencia, por medio de esta fe creyente en la cual ellos demostraron, y la palabra misma dice en Hebreos, ¿verdad? Por la fe, por la fe. Y la fe tiene frutos. Nosotros activamos la fe por medio de los frutos, por medio de un accionar. Aunque todos tenemos la misma medida, porque la palabra lo dice así, todos tenemos la misma medida, todos tenemos la misma capacidad, todos tenemos o estamos completos. Solo que cada uno de nosotros activamos la fe en nuestras vidas de manera que nosotros actuamos y damos fruto acerca o con esta fe. La fe se compromete con Dios. Es lo que vamos a estar hablando hoy. La fe se compromete con Dios. Hablando de este tema, viviendo por la fe, ¿verdad? A través de la historia podemos ver que la fe de Rahab es un estímulo para todas las personas que tienen simple fe. Si alguna vez te has encontrado diciendo, oh, tengo tantas cosas que yo no sé, hay tantas preguntas que yo no puedo responder. Bien, este mensaje sobre Rahab va a ser muy alentador para usted. Sabes que ella sabía muy poco. Habían tantas preguntas que probablemente ella no podía responder. Pero sabía que había un Dios en el cielo y puso su confianza en lo que ella sabía de Dios, en lo que Dios había dado a conocer por los tiempos. Ella había escuchado sobre él y había puesto la confianza sobre él y sabía de lo que se hablaba de él, lo que él había revelado en tiempos antiguos era cierto. Y ella lo tomó en su corazón y puso su confianza en aquello de que ella sabía de que en su corazón que sí era cierto. Conoció acerca de esto, conoció acerca del mar, pero vamos adelante para no adelantarnos un poquito en la historia. Nosotros sabemos que la fe tiene que comenzar por alguna parte. Y no necesariamente, o mejor dicho, no comienza cuando todas tus preguntas están resueltas, cuando todas tus preguntas tienen una respuesta. Tu fe comienza cuando tú pones la confianza en lo que Dios ha revelado sobre sí mismo. Y espero que la fe o la historia de Rahab sea un ánimo real para toda la persona que ahora quiere dar el primer paso de activar esta fe, de activar esto que nos dejó Hebreos 11 a través de los tiempos. Vamos a ver, ¿tú a quién esperas como sucesor o a quién esperabas como sucesor después de el héroe después de Moisés? Y estamos hablando nuevamente en el contexto de Hebreos. Si usted va a Hebreos y cuando menciona a Moisés, lógicamente nosotros sabemos a través de la historia que fue Josué. Y sin duda alguna, él fue un hombre extraordinario porque tuvo una fe extraordinaria, tuvo su confianza en el Padre Celestial, sabía quién era, sabía que podía ser y se adhirió a esta verdad. Y vemos que a su tiempo Moisés envió a 12 espías. Y si usted quiere ver ese relato, puede ir a Números 13, 1 al 33, perdón. Yo no los voy a leer todo, o mejor dicho, solo voy a mencionar parte del relato, pero si usted lo quiere apuntar y ver más adelante, pues le aconsejo que si lo haga. Es muy interesante, mejor dicho, muy beneficia mucho saber la historia a través de los ojos de la palabra de Dios. Números 13, 1 al 33. Nosotros sabemos que Moisés mandó a 12 espías a ver y a observar a la tierra para ver qué había. ¿Te acuerdan? La tierra que iba a producir leche y miel. Y le dicen, vayan ustedes y vean. Vienen y vemos a través del relato y nos acordamos de aquellos 10 de ellos que vinieron y traían un reporte muy sombrío. Aunque ellos también reconocieron que la tierra fluía leche y miel, también decían que era cierto que habían hombres grandes y la tierra estaba fortificada. Y
también dijeron, si nosotros vamos y lo echamos con ellos, pueden ver en el capítulo 14, que después podemos ver más adelante en el capítulo 14, donde salen 2 hombres comprometidos y dicen, no, si ustedes no quieren ir, si ustedes no quieren someterse a la palabra de Dios, nosotros vamos. Entonces vemos a estos 2 hombres comprometidos y yo creo que todos sabemos quiénes son, porque los 12 que estaban antes tenían miedo y habían promovido ese miedo a todo el pueblo, diciendo de que era cierto, pero que eran incapaces de poder realmente vencer a todos esos hombres que para ellos tenían una forma de poder que ellos podían vencerlo, ¿verdad? Entonces tenían miedo. Se armaron ellos de miedo y así mismo todo el pueblo comenzó a renegar y a decir y esto, y nosotros sabemos la historia donde se van en contra de Moisés y Aarón y viene y le dice y va donde Dios y le dice no hagas esto, Dios, porque mira qué van a decir, ¿verdad? Pero vamos más adelante. Pero vemos a 2 hombres comprometidos, vamos a 14 porque acuérdense, estamos hablando de la fe que se compromete con Dios. Y vemos a 2 hombres muy comprometidos, estos 2 hombres muy comprometidos con el pueblo para poder luchar, pero no luchar solos, ellos sabían que no iban solos, y hacer lo que Dios había prometido al pueblo, comprometidos con el pueblo también. Esta es la parte B de esta enseñanza. La fe se compromete con Dios. Pero se compromete en ese tiempo, ¿verdad? Porque estamos hablando del tiempo de Moisés, se compromete con el pueblo de Dios. Ahora, nosotros sabemos que somos hijos, pero vuelvo y repito, como anteriormente les había dicho, esto está hablando a los ojos de Dios, a los ojos de Hebreo. Y con Hebreo nosotros también nos adherimos a nuestras promesas. Y se compromete, la fe se compromete con Dios y con el pueblo de Dios. Asimismo vemos que este pueblo estaba muy enojado con Moisés y Aarón. Y ellos le dijeron, no seas rebelde, no Moisés y Aarón, ¿verdad? Estaban enojados con ellos, pero vinieron estos 2 hombres comprometidos y llegaron al pueblo y le dijeron, no seas rebelde con Jehová, no seas rebelde. ¿Qué es ser rebelde con Dios? Negarse a lo que Él ha prometido, no tener esa confianza a lo que Él ha prometido. Al no confiar lo que Él ha prometido, es no confiar en lo que Dios mismo es. Por eso la palabra dice que aquel que cree tiene que no podemos agradar a Dios sin este tipo de creencia de que le hay, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Hebreos también? Y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Nosotros creemos quién es Dios, qué va a hacer. Entonces ellos creían estas claves y por eso ellos le dijeron al pueblo, no sea rebelde con Jehová. Esta palabra Jehová más adelante también la vamos a investigar. Que Él ha prometido, les dijo en ese versículo, que Él ha prometido y ha hablado de sí mismo. Es decir, Él les dijo que iba a darles la tierra, ¿verdad? Y eso habla de lo que Él es. Es decir, que Dios es bueno y quiere lo mejor. Porque por eso Él ha establecido promesas a través de los tiempos. Nosotros vemos en Números 14, del 6 al 9, dijo el Señor, diles que lucho entre vosotros o lucho entre nosotros. Él nos dará la tierra. Uno de estos, ¿se acuerdan que era Caleb? Y otro fue Josué. Muchos de ustedes sabían de estos 2 hombres comprometidos no solo con Dios, sino con el pueblo, porque ellos hablaron al pueblo y le dijeron, ustedes no sean rebeldes, escuchen quién es Dios, crean quién es Dios, confíen que Él pelea por nosotros. Pero ellos no lo hicieron por miedo, sino lo hicieron porque ellos estaban con esa convicción de quién era Dios, y se comprometieron con el pueblo y dijeron, ok, vamos a ver con esto. Vamos a ver, y estos 2, o mejor dicho, la palabra se enfoca también en más Josué. Josué era un hombre, como les había dicho, en gran fe. Y cuando Moisés murió, nosotros sabemos que el liderazgo del pueblo de Dios fue a Josué. Él fue quien los trajo a la tierra de Canaán.
Él fue que los condujo mientras marchaban alrededor de la ciudad de Jericó en aquella ocasión en la cual vamos a ver hoy que cayeron los muros. Y esa historia está registrada de acuerdo a Hebreos. Acuérdense que estamos hablando de Hebreos, nuestro tema principal es Hebreos, pero también está registrada a través de toda la Biblia en Hebreos capítulo 11:30. Pero si usted quiere leer el registro, realmente donde está es Josué 6:5-27, donde habla de esto también. Pero vuelvo y repito, vamos a tocar más el énfasis en los ojos de Hebreos. Hebreos 11:30. No, como les había dicho anteriormente, no había duda que Josué fue un gran héroe de la fe. Pero su nombre, de acuerdo a Hebreos, no está registrado en el capítulo 11. Si usted ve, no es que queremos decir que Josué no fue alguien importante en la palabra. Pero estamos hablando, vuelvo y repito, me gusta enfocar esto, Hebreos, porque de Moisés vemos en el capítulo de Hebreos que ni siquiera se menciona a Josué en la caída de los muros de Jericó. La siguiente persona nombrada después de Moisés no fue Josué, sino en el versículo 31 podemos ver que fue Rahab en Hebreos 11, y dice, por la fe, la prostituta Rahab no pereció con los desobedientes porque había dado una bienvenida amorosa a los espías. Esa es la versión en inglés. Cuando dice una bienvenida amorosa, está hablando de una hospitalidad creyente. Ahora, de todos los héroes y heroínas de la fe en Hebreos capítulo 11, Rahab sin duda alguna, es la más sorprendente. Y usted dirá, ¿por qué es la más sorprendente? Recuerde que las promesas de Dios habían sido a Abraham y a sus descendientes, y Rahab no era uno de los descendientes de Abraham. Ella no era del pueblo de Dios, y claramente no había vivido una vida justa. Y yo dije en el versículo, en el versículo a lo que habíamos mencionado, que ella había sido previamente, no hace mucho, que ella había sido una prostituta, ¿verdad? Sin embargo, aquí se presenta para todos como un modelo de fe. El escritor de Hebreos está diciendo, después de comentar sobre Moisés, si quieres saber cómo ver la fe, cómo ver la fe, solo mira la fe que luce a través de Rahab. Entonces, parece que la palabra de Dios quiere enseñarnos que debe tener algo muy especial para poder aprender de esta historia, para poder ver esta historia a través de la fe de Rahab. Vamos a ver qué pasó o por qué Dios quiere enfatizar a través de la palabra de Hebreos por qué de tan importancia. Cuando el pueblo de Dios estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Josué envió a dos espías para recopilar información particular sobre la ciudad de Jericó. Y cuando estos hombres llegaron a la tierra fortificada, ellos llegaron con Rahab. Y cuando dice la palabra llegaron con Rahab, no es que llegaron directamente a la casa de Rahab. Nosotros sabemos claramente de que ellos andaban en la tierra y siendo espías. Probablemente, yo sé que usted me diría, ¿sabe qué? La palabra no lo dice. Pero nosotros sabemos cómo funcionaban las cosas. Ellos andaban alrededor de la tierra. Probablemente Rahab escuchó de qué andaban y se toparon con ella. Y viene ella y claramente los trae a su casa. Estos espías no habían tenido mucho éxito en ocultar su identidad. ¿Sí o no? Por eso, porque todo el mundo ya sabía de que ellos andaban en la tierra. Josué capítulo 2:2 deja claro que la noticia sobre estos hombres de Israel había llegado y eran dos. Y los que estaban allí, que eran visitantes. Toda la tierra, toda la ciudad sabía de que habían dos hombres que estaban visitando que pues eran espías, no se conocían. Evidentemente se topan con Rahab y ella los trae a su casa. Y también supieron de que ellos
andaban con Rahab, porque fueron directamente a la casa de ella. Y también vemos, y dice así, y que habían escuchado, todos ellos habían escuchado que estaba en la ciudad, ¿correcto? Y cuando el rey escuchó que habían unos visitantes en Jericó, entonces envió mensajeros a Rahab con la orden de que ella también debería entregar a los visitantes. Los mensajeros, estos mensajeros, que luego, lógicamente, al ser, si hubiera sucedido así, hubieran tenido que ser devueltos y estos mensajeros escoltarían, hubieran sido escoltados hasta llegar al rey. Ella sabía lo que iba a acontecer. Porque ella había escuchado sobre Dios. Nosotros sabemos, y más adelante vamos a darnos cuenta que ella sabía quiénes eran estos espías, como la palabra dice. Y ella sabía de que si ellos eran encontrados, ella sabía lo que iba a acontecer después de la llegada de los mensajeros. Ella sabía lo que iba a pasar con estos espías. Y sabía de que el rey iba a mandar unos mensajeros a buscarlos para obtenerlos, porque ellos tenían miedo por todo lo que habían escuchado. Así que viene ella, había llevado a los espías a su casa y los trae al techo de su casa, donde había colocado unos manojos de lino y los escondió ahí entre esos tallos. Y cuando los mensajeros llegan a Rahab, les dice, ¿no están aquí? Y ella viene y le dice, no, aquí no están, ya se fueron. ¿No les parece un poco divertido realmente? En el sentido de que esta persecución hacia los mensajeros fue un poco inútil. Viene, solo imagínense, van los mensajeros y le dicen, ¿a dónde tienes a los espías? Dámelos. Y ellos vienen emocionados en el sentido de que iban tras la búsqueda, iban tras una misión, vienen y llegan donde Rahab y le dicen, no, aquí vinieron, aquí estuvieron, pero lo demás no sé, se me fueron. Ya, váyanse, tal vez así los alcanzan. Entonces comienza una persecución inútil, ¿verdad? Esa es la única forma que nosotros podemos describirlo de esta manera, una persecución inútil. Porque ella dijo, bueno, estos hombres ya se han ido, como lo había dicho, ¿verdad? Y si quieren, vamos, rápidamente, vayan. Como nosotros estábamos diciendo hace un momento en el capítulo 2, está Josué, nosotros vemos el capítulo 2, y el versículo 7 dice que la puerta fue cerrada tan pronto como los perseguidores habían salido. Pero también podemos ver qué está sucediendo, ¿verdad? La búsqueda de los espías estaba en marcha. Y una vez que las puertas estaban cerradas, porque desde el momento que ella le dice, ve, entonces ordenan que las puertas sean cerradas y toda la ciudad queda, pues nadie puede entrar y nadie puede salir, ¿correcto? Ahora los espías tenían un problema muy real. Estaban atrapados. Estaban justo al borde de la ciudad. ¿Cómo ellos podían escapar? Ahora, cuando la puerta se había cerrado. Ahora, cuando vemos que todo el mundo sabía y estaba buscándolos de una u otra manera. Bueno, sí hubo una salida. De hecho, en el versículo 15 de Josué, en el capítulo 2, nos dice que la casa de Rahab fue construida dentro de la muralla de la ciudad. Por lo que si estuviera en la casa de Rahab, vamos a enfocarnos en esto para poder analizar dónde estaba la casa de Rahab, cómo ellos se escaparon y para poder ver un poquito un panorama más amplio. Si nosotros estuviéramos en la casa de Rahab, tú mirarías desde enfrente. Y mirarías la calle de la ciudad. Si estuvieras enfrente, mirarías las calles de la ciudad. Pero si estuvieras mirando desde atrás, mirarías a través de la muralla de la ciudad el campo abierto más allá. Porque ella estaba en el borde, estaba en la muralla. ¿Correcto? Entonces su casa estaba ahí. Ahora bien, sigamos. Hemos dicho de que si estábamos de frente, estábamos viendo las calles de la ciudad, pero si estuviéramos detrás de la casa, miraríamos a través de la muralla de la ciudad, en el campo abierto, y aún más allá. Y cuando la noche vino, ella dejó de salir
ella permitió que salieran, mejor dicho, a los espías de la ciudad, bajando en una cuerda por la ventana. Ahora, ¿por qué hizo esto Rahab? ¿Por qué vemos que ella hizo esto cuando el rey fue el que los pidió? Vemos que ella muestra más lealtad a estos espías. ¿Por qué Rahab hizo esto? ¿Por qué pondría ella la lealtad más en estos hombres que acababa de llegar a su casa por encima de la lealtad de su propio rey? ¿Qué exigió a Rahab el rey? Este rey él fue el que exigió a Rahab que entregara a los hombres. Muy claramente vio que lo que venía era un conflicto grande. Ella pudo ver eso. Y ella pudo ver eso, pero fue no por su propia decisión. Acuérdese que el Dios es el que pone el querer como el hacer. Pero ella a través de la verdad o del llamado, si se podría decir de esa manera, podemos ver que ella vio el conflicto, las cosas que venían. Se dio cuenta que se enfrentaba a una elección y eligió y tomó la opción de comprometerse con lo que sabía de Dios, comprometerse con el pueblo de Dios. Y usted diría, ¿por qué ella sigue siendo el pueblo de Dios, el pueblo de Dios? Más adelante voy a decirles por qué el tema B de la fe se compromete con Dios. El tema B es y se compromete con el pueblo de Dios, porque estamos hablando de la fe de Rahab. Ella se comprometió con estos espías. Estos espías eran el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan, verdad? Estos espías eran el pueblo de Dios. Y más adelante Rahab lo menciona también. Vamos adelante y me gustaría que aprendiéramos en esta hermosa mañana 3 cosas de esta historia acerca de Rahab o de la fe de ella. La primera es la simplicidad de la fe que tuvo. Ella simplemente creyó. Ella simplemente dijo, yo creo lo que he escuchado de Dios. Yo creo lo que a Dios ha hecho. Yo creo en lo que Él hará. Vemos en Hebreos que dice que por la fe Rahab no pereció porque una vez ella dio una amorosa bienvenida, hablando, como les había dicho anteriormente, de hospitalidad, aquella que brinda paz, porque la palabra dice eso. Acuérdense, si usted va en el original, por decirlo así, o mejor dicho, la Reina Valera, dice que fue una bienvenida de paz a los espías, ¿verdad? Lo que a nosotros aprendemos, o lo que yo sugiero que aprendamos de la fe de Rahab, que después de todo se retiene a través de los tiempos, o mejor dicho, se retuvo en Hebreos como modelo para que nosotros entendamos qué es la fe y qué es lo que hace. Lo primero que debemos aprender es que no es necesario tener un gran conocimiento antes de poder creer. No es necesario que se respondan todas tus preguntas antes de poder confiar. Rahab tenía un conocimiento muy limitado de la verdad, pero ella sabía quién era Dios y que era lo suficiente de lo que ella sabía para poder creer. Ella creyó lo que había sido revelado de Dios. Ella sabía que Dios hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Y ahí lo dice, cuando ella se refiere a los espías. Ella va a los espías y sabía. ¿Y qué es lo que él hizo otra vez? Dijo, maravillas en el mar rojo. Y Dios iba a dar la tierra. Es lo que iba a hacer. Él había hecho maravillas en el mar rojo. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Les iba a dar la tierra. Ella sabía eso. Bueno, no a ella, ¿verdad? Sino a quienes Dios lo había prometido. Pero técnicamente también fue a ella. Y más adelante vamos a ver que la gracia de Dios llega a la vida de Rahab. Y no me voy a adelantar, aunque estoy emocionada, pero poco a poco, ¿verdad? Para no confundirlos. Acordémonos que ella no era israelita, sin ningún beneficio alguno. Ningún profeta había venido a ella y le había hablado acerca de la palabra de Dios, aunque eso era un límite porque ella había escuchado de él. Es muy poco probable que ella hubiera sabido la historia de muchos.
como Abraham, Isaac y Jacob, o cualquier otra revelación de ellos. Ya nosotros vimos a través de todo esto que hemos estado hablando, la historia, ¿verdad? Y la revelación acerca de lo que ella sabía. Y también, ya que como vimos que no era del pueblo, nosotros vemos que Rahab, de acuerdo a la historia, no era del pueblo. Por eso ahora los espías, vamos nuevamente a los espías, por eso a los espías dice, así que yo te he extendido la misericordia. Ella sabía de que habían cosas que no eran para ella, y viene y todavía le dice ella, así como yo te extendí mi misericordia, prométeme que tú tendrás a mi familia en mente cuando esto pase, cuando la ciudad sea destruida, tú tendrás en cuenta que mi familia y yo estamos aquí. Y ella le habla de misericordia. Ella le habla con esa convicción. Y le dice a él, ¿sabes qué? Me tienes que jurar en el nombre de Jehová. Ella creía en él. Porque alguien que le dice, ok, voy a creer tan solo si tú me juras en el nombre de Jehová. Pero ella no tenía ningún conocimiento en sí, ¿verdad? Del Señor. Vemos en el versículo 9, Josué en el capítulo 2 dice que el Señor te ha dado la tierra. Tenía un poco, pero ella tenía algún. No tenías todo el conocimiento acerca de él, pero lo que él sabía, o lo que ella sabía de que tenía un conocimiento sobre el Señor. ¿Por qué creen que les estoy diciendo esto? Porque ella le dice, yo sé que el Señor te dará la tierra. Yo sé que el Señor, mejor dicho, te ha dado la tierra. Vamos ahora. Me gustaría poner, o que nosotros notáramos, que siempre y cuando nosotros veamos la palabra Señor con estas 5 letras mayúsculas, Señor, esta palabra, y cuando ves la palabra, el nombre, con mayúsculas en el Antiguo Testamento significa el nombre por el cual Dios se ha dado a conocer. Y Dios se dio a conocer o él se dado a revelar a Moisés, ¿se acuerdan? Nosotros vemos, por eso les dije, más adelante les voy a decir porque voy a usar la nueva traducción viviente. La Reina Valera dice Jehová. Todas las versiones, o la mayoría de versiones en inglés y otras en español, como la nueva traducción viviente, no traduce Jehová, sino traduce Señor, en mayúsculas. En mayúsculas. Y cuando ves la palabra Señor en mayúsculas, se está refiriendo a cómo él se dio a conocer a Moisés. Cuando le dice, dile quién soy yo soy quien soy y yo no cambio. Esa palabra en inglés es Lord y también en inglés está en mayúsculas. Y siempre y cuando se traduce en Señor. Y estas siempre están en mayúsculas. Recordemos que fue nuevamente la palabra yo soy quien soy. Le dice Moisés, tú diles que yo soy quien soy. Y esto vuelve y nos dice allá, ¿verdad? Que él no cambia. Es lo que quiere decir. Yo soy quien soy. Yo no cambio. Vamos y vemos esto que se refiere al nombre revelado. Y podemos ver muchos contextos. Puede ver Éxodo 3:6, Éxodo 4:5, Éxodo 3:5, Génesis 17, 7 al 8, Deuteronomio 1:11, Deuteronomio 1:31, y así de acuerdo al diccionario hebreo nos dice todas estas citas y nos lleva también al Strong, donde nos amplifica la palabra Señor. Que se acuerdan que para la tentación allá con Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces esto usualmente se traducía también como Jehová. La palabra Jehová. Este es el nombre que es para siempre. Yo soy quien yo soy. Este es el nombre que se refiere para siempre. Acuérdense, cuando digo nombre es porque la palabra dice eso. Yo sé que muchas personas se enfatizan mucho en esta palabra, pero la palabra en Éxodo le dice ya en nombre de quién iré, le dice Moisés, ¿se acuerdan, verdad? Y tú diles que vas en el nombre de yo soy quien yo soy.
El nombre, al que se refiere aquí es inmediatamente Jehová. Traducido, o mejor dicho al revés, el Señor es traducido como Jehová y por eso Jehová es traducido como Señor. El nombre en particular, el cual Dios ha sido o dado a conocer a la creación del mundo. Nosotros sabemos que Jehová es el aditivo, si se podría decir así, o el adjetivo, de la creación, de una relación concerniente a la creación del mundo. Pero cuando Él se revela a nosotros, Él es nuestro Señor Dios, ¿verdad? Así como Él lo decían antes, el Señor en mayúscula. Él es el Señor tu Dios, y por el cual se ha dado a conocer en este día, que es ser, subsistir, el que es, subsiste, y esta manera superior, ¿verdad? A todos los seres, especialmente es el mismo. Y regresa el hebreo, dice yo soy. Entonces vemos en la palabra de Dios, ¿qué es esto? Yo soy quien yo soy. El Señor tu Dios, ¿verdad? Dice, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor tu Dios, usado muchas veces en todo esto, porque nosotros reconocemos una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Al reconocer una relación íntima con lo que es creado, acuérdense que es la creación de Dios, Jehová es el adjetivo donde se menciona Dios teniendo una relación con lo que es creado. Nosotros tenemos una relación nosotros somos una nueva creación. Estos solo son énfasis para que nosotros podamos entender quién es nuestro Padre Celestial y por qué la palabra usa de esta manera, ¿verdad? Vemos aquí donde dice del 3 al 19 y dice Jehová tu Dios. Traducido es Jehová tu Dios. Traducido originalmente al Señor. Cuando alguien dice Jehová tu Dios. Traducido originalmente el Señor. Y añade y dice Señor. Y así podemos ver en todos los contextos la palabra Jehová en muchas versiones traducida originalmente al Señor tu Dios. El Dios de arriba de los cielos y debajo de la tierra, le dijo, volviendo al tema, ¿verdad? De Rahab, es tu Señor. Ella reconoce que le dice, y la Reina Valera le dice Jehová, ¿verdad? Le dice, yo reconozco que Jehová, dice la Reina Valera, es por el con tú vienes. El Dios que adoran, yo he llegado a creer que gobierna los cielos y la tierra, ¿verdad? Ella le dice eso. En otras palabras, ella cree que Jehová es quien es, que nuestro Padre Celestial o el Señor nuestro Dios es quien es, que está en los cielos, que gobierna la tierra. Y eso significa que todos sus ídolos que están mencionando ahí, este es en la perspectiva de Rahab, ¿ok? Rahab le dice a ellos, ok, yo sé que el Señor tu Dios te ha dado la tierra. Yo sé que Él te la va a dar. Yo sé que Él es el que ya puso todo esto y estoy completamente convencida, tengo esta convicción de que Él ya os ha dado la tierra. Porque yo he escuchado de Él lo que Él hizo. Yo he escuchado de sus maravillas. Yo he escuchado qué es lo que Él antes hizo y todos hemos escuchado. Por eso están desmayados, por eso tienen miedo, por eso los andan buscando. Sé lo que viene, sé lo que se avecina. Así que yo por eso les he brindado mi misericordia porque creo en Jehová, el nombre de Jehová, en lo que Él hizo, en lo que Él hará y creo que Él ya le dio la tierra. Qué mensaje tan poderoso traía Rahab. Qué creencia magnífica tenía, siendo quien era en los ojos. Ella dio un mensaje en unos segundos tan importante en esta convicción, en esta simple fe de lo que ella agarró con todo. Y le dice, yo sé en nombre de quién ustedes vienen y sé que en el nombre de que ustedes vienen le dará todo. Esa es mi convicción de lo que Él ha hecho, de lo que Él hará y lo que seguirá haciendo.
Y eso significa que todos, le dice ella. Eso significa, estas eran las palabras de Rahab, ¿verdad? Y eso significa que todos nuestros ídolos aquí en Jericó van a caer ante él, ante Jehová. Esta era Rahab. Rahab sabía quién era Dios, el Señor. Rahab sabía qué es lo que él había hecho. Y ella dice que el Señor, y dice, ¿verdad? Lo que hemos dicho, yo sé que él los hizo sacar de las aguas del Mar Rojo cuando saliste de Egipto. Por lo que hoy, por supuesto, sorprende a todos, a nosotros, no solo a ella, sino por supuesto nos sorprende ahora la increíble historia que sucedió allá en Éxodo, la historia que trascendente o tiene una trascendencia internacional acerca de esto, acerca de Israel, que se había también extendido a lo largo de las épocas, llegando al corazón de Rahab, que el Señor nuestro Dios había separado las aguas haciendo paredes. Eso es el yo soy quien yo soy. Dios intervino en sus propias leyes y la gente pudo pasar en la tierra seca. Acuérdense que él dijo, y sea el agua, y hayan límites en el agua, y esto y lo otro, y Dios viene y hace todas estas maravillas, hace paredes, caminan en seco. Todo esto es emocionante. Y todo esto, cuando nosotros nos lo imaginamos, me imagino que Rahab estaba contenta explicando y imaginándose, ese es el Dios en el cual hizo que todos ustedes pasaran, hizo el cual abrió, y ese es el mismo Dios que ahora le va a dar la tierra, y ese es el mismo Dios el que va a hacer que todos los ídolos todos nuestros ídolos se caigan ante Él. Ante Él, esa convicción que ella tenía, esa fe la que estamos aprendiendo en esta mañana, en la cual nos dice realmente el corazón de Rahab dónde estaba colocado, cómo estaba ella comprometida con lo que sabía y con lo que sabía de Dios. Se comprometió con estos espías porque ella reconoció que ellos venían de Jehová. Le dice Jehová tu Dios. Cuando le dice Jehová tu Dios o Jehová tu Señor, ella reconoció de que ellos venían de Dios. Por eso se comprometió con el pueblo de Dios, porque ella sabía que los espías venían de parte de Dios. Ahora entendemos por qué la palabra también nos está diciendo que al tener una fe genuina nos comprometemos con Dios y también con el pueblo de Dios. En nuestra época sería ahora la iglesia, ¿verdad? Cuando tenemos esta fe genuina nos vamos a comprometer no con lo que es Dios, sino con lo que Dios nos dice, que es la iglesia para nosotros y el pueblo para ellos, que era el pueblo de Dios en ese momento, los espías. Los espías se comprometió con ellos también en esto, en tomarlos, dice, en tomarlos en su casa para protegerlos, ¿verdad? Ante cualquier circunstancia. Rahab sabía quién era Dios, sabía lo que había hecho y sabía lo que estaba a punto de acontecer. Ella creyó de que Jehová iba a dar la tierra. Y le dijo, yo sé qué va a pasar, yo sé que todos estos muros van a caer. Mira el versículo 9. Sé que el Señor, y aquí nuevamente lo dice en mayúsculas, les ha dado la tierra. Ella sabía Rahab sabía que ella era parte de una comunidad de una larga historia de maldad. Ella sabía eso, sabía que habían ídolos, sabía que había maldad, sabía aún de su propia vida, de sí misma, de lo que conocía, y sabía de que era una historia muy larga de maldad. Y Dios había determinado que esta comunidad en su totalidad sería destruida. Una referencia importante, por cierto, es en Génesis capítulo 15, versículo 16. Allá en el tiempo de Abraham, Dios volverá aquí, que es la tierra de Canaán. Estamos hablando de 400 años. ¿Por qué tomaría 400 años? ¿Por qué tomó 400 años? Vemos aquí que cuando le dijo esto a Abraham, que en la cuarta generación, si regresa a Génesis, estamos viendo que en el tiempo de Abraham Dios dijo esto, que tomaría hasta la cuarta generación. Esto significa 400 años, tus descendientes volverán a Canaán, ¿se acuerdan? ¿Y esto por qué tomaría 400 años? Y el pecado
Dice, el pecado de los amorreos aún no había alcanzado su máxima medida. ¿Cómo? Y usted dice, ¿cómo? Él dice, el pecado de los amorreos aún no había alcanzado la máxima medida, como Génesis 15:16. En otras palabras, el pecado de los amorreos era tan grande que incluso en el tiempo de Abraham, 400 años antes, vemos que eran 400 años antes, ¿verdad? Pero Dios siempre es misericordioso. Dice, no ha alcanzado. Entonces, ustedes me podrían decir, eso quiere decir de que Dios estaba esperando más. Estaba esperando aún más que viniera. Dice, no había alcanzado su máxima medida. El pecado de los amorreos aún no había llegado a su punto. Ahora bien, vemos eso. Y cuando dice no había alcanzado a su máxima medida, ¿verdad? Y Rehab sabía por todas estas cosas, me imagino, y no solamente porque la palabra lo decía, sino era lo que veía diariamente, ¿verdad? Porque era lo que veía. Rehab sabía de que en este momento ella era parte de una comunidad en la cual el pecado había alcanzado su máxima medida. Se había dado cuenta que la ciudad iba a ser destruida en el mismo juicio de la misma maldad. La palabra dice el juicio de Dios, pero el juicio de Dios es porque Él ha establecido leyes así como lo que tú siembras, eso das. Entonces el juicio venía. Y nosotros sabemos este tema, ¿verdad? Cuando dice porque venía el juicio de Dios. El juicio de Dios no era que Dios iba a pagar maldad por maldad. Acuérdese que lo que uno siembra, eso hace. Ellos estaban cosechando demasiada maldad. Entonces esta ley que fue establecida es lo que iba a venir sobre ellos. Y ella dijo, sé que el Señor te ha dado la tierra. Imagínese qué convicción. Yo quizás no lo dije tan emocionante ahorita, ¿verdad? Pero imagínese que le dice, yo sé que Jehová, que tu Señor Dios te ha dado la tierra. Yo sé que eso es una verdad y lo creo. Si de otra manera, si no lo hubiera creído, entonces no lo hubiera aceptado, ¿verdad? Así que esto es lo que hemos aprendido. Es lo que hemos aprendido de la fe de Rehab. La fe basada en quién es Dios. Ella creyó en quién es Dios. En su momento fue el que abrió el mar, el que hizo que todos pasaran. Y ella escuchó todas estas emociones, todas estas maravillas. Y le dice, yo sé quién es Él. ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Y qué es lo que Él hará? ¿Quién es Dios? Nosotros sabemos, y le dice, nosotros sabemos. Y en ese momento ella sabía que era el que gobernaba los cielos, ¿verdad? Y aún gobierna los cielos, ¿verdad? Sabemos que, y le dice, yo sé que es el que gobierna los cielos y la tierra. Cuando nosotros decimos gobierna, no estamos hablando de una administración, ¿verdad? Nosotros sabemos que el que administra la tierra no es nuestro Dios, no es nuestro Padre. El que administra la tierra sabemos que es el diablo, pero él la va a administrar solo por un momento. Pero la tierra no es de él. La tierra está sujeta a maldición por el pecado de Adán. Nosotros sabemos eso, pero pero todas las cosas van a volver a quien las creó y las estableció. Porque todo esto procede de Dios. Él es el que gobierna en este sentido. Si no fuera así, entonces Él tampoco pudiera protegernos a nosotros. Gobernante y administración, yo sé que son términos que parecen similares, pero no son iguales. Y el tercero es que Él había hecho. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Él ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. Y su Hijo se entregó, porque Él dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. Entonces, por eso citamos hoy, y el Hijo entregándose a sí mismo como sacrificio por el pecado, y luego Dios lo resucita de entre los muertos. ¿Qué es lo que Él hizo para nosotros? Envió a su Hijo. Él envió a su Hijo. Esto es lo que nosotros sabemos de Dios. Es lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que Él hizo para nosotros? Dio a su Hijo para nosotros, para que Él muriera, para que nosotros pudiéramos tener todo esto. Ahora, ¿qué es lo que creemos de nuestro Padre? Que nos ama tanto que dio a su único Hijo. Que nos ama tanto
que nos persigue día a día para que nosotros diligentemente lo busquemos, para que nos comprometamos con Él, para que nos comprometamos con su verdad, con lo que Él dice de que Él nos ha dado, lo que nos ha dado para poder ayudar a todos, para podernos comprometer con los hijos, con la iglesia, con la familia de Él. Si creemos estas verdades, si atesoramos esta realidad en nuestra vida de quién es nuestro Dios, de qué es lo que Él ha dado, por qué lo ha dado. Si lo atesoramos como Rahab y decimos y creemos en convicción, todas estas cosas Él las hará. No solamente hará aquellas que han de venir en el sentido de retorno, sino hará muchas cosas, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que Él es Dios, que Él ha hecho, que Él hará. ¿Qué es lo que Dios ha revelado de sí mismo? Porque el que se acerca a Él tiene que creer que le hay, que Él es quien dice que Él es, que Él no miente, que Él te ama, que Él ha dado promesas, que Él quiere que tú sepas lo que Él ha revelado de sí mismo. Él traerá justicia a la misma maldad, y esta misma maldad destruirá todo mal. Lo que pasó en Jericó y lo que pasa en todas las historias. Y lo que pasa en todas las historias. La misma maldad destruye al hombre, ¿verdad? Dios llevará a sus hijos a todo lo que Él ha prometido, y mandará a su Hijo por nosotros, porque Él ha prometido eso. Pero ahora podemos ver, mejor dicho, la simple fe de Rahab. Podemos ver nosotros mismos a través de esta simplicidad de lo que ella decía. Yo creo quién es Dios. Yo creo quién es el Señor Dios, el Señor o Jehová. Yo creo quién es Él, lo que dice la Biblia sobre Él. Lo que a través de las generaciones ella había escuchado, qué maravillas había hecho Dios. Ella no lo leyó, nadie vino a enseñarle. Ella lo escuchó, lo creyó, lo hizo suyo, lo puso en su corazón y dijo, este es Jehová, el que ha hecho maravillas. Yo creo lo que Dios dice de Él mismo. Yo creo lo que Dios ha hecho con su pueblo. Yo creo lo que Él ha revelado de sí mismo. Esta fue la simplicidad. Ella no tenía una Biblia, no tenía un pastor, no tenía amigos cristianos, pero sabía que había un gran Dios en el cielo. Ella sabía lo que traería y lo que traería toda la maldad que en las generaciones allá en Génesis decía, de que no había sido todavía exageradamente llegado a esa medida. Pero al llegar a esa medida el juicio vendría a la tierra, y sabía que Dios estaba con su pueblo, que Dios los iba a proteger y le iba a dar todo lo que Él había prometido. Tú no necesitas saber todo acerca de la Biblia antes de poder creer. No necesitas tener todas tus preguntas con esas respuestas antes de poder confiar. Esto es lo que necesitas comprender, que Dios reina sobre y se agrada sobre aquellos que le buscan, que creen, no solamente que existe, pero creen que le hay, que Él puede, creen en el Dios, yo soy quien yo soy. Ellos creen en esto y se acercan confiadamente al trono de la gracia y se acercan creyendo quién es Él, creyendo lo que ha hecho y lo que hará, creyendo que todo lo que ha revelado de sí mismo a través de los tiempos es lo suficientemente para creer. Y aún más no se queda corto, dando a su Hijo para aún extender quién es Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree tiene que creer que Él es Dios, que yo soy quien yo soy. Él no cambia. Y no es por lo que tú conoces, sino por lo que Él es.
Él es quien Él es y no es quien tú quieres que Él sea. Él ha enviado a su Hijo para salvar al mundo, para todo aquel que crea. Si tú crees esto y si tú eres parte de la familia, verás estar con Él. Anhelarás como un hijo anhela sedientemente ver a su padre. Como cuando un hijo no ha visto a su papá o a su mamá porque están trabajando y llega a casa y anhela por ver a verlo. Nosotros no tenemos, aunque traigo esa figura, la traigo nada más para cuando su hijo lo abraza cuando lo ve. Anhela verlo y se alegra y le dice, mami, papi. Nosotros tenemos que anhelar esto por saber quién es Él, por esa misericordia de haberse revelado hacia nosotros. Y esta es la base que se compromete con Dios y con la familia de Dios. Y con esto me lleva al segundo punto, que es la profundidad de su compromiso. Tanto así de que pudo perder su vida por mentir. Si el rey hubiera dicho, oh, mira esta mentirosa, y se hubiera dado cuenta, qué profundidad del segundo punto de la fe de Rahab es la profundidad de su compromiso. Lo que Hebreo dice, 11, que por la fe Rahab no pereció con los que fueron desobedientes, pero ella había dado una amorosa bienvenida, y esta amorosa bienvenida se enfatiza lo último que dice la Reina Valera, que era una bienvenida de paz a los espías. Ahora Hebreos hace este punto muy claro, ¿verdad? ¿Ves este versículo que fue por la fe que Rahab no pereció? En la parte superior de este versículo, nosotros podemos ver esto. Vemos primero que deja muy claro que la prueba que es la fe, o la prueba de la fe, es aquella fe que se compromete con Dios. Ahora vemos desde la fe de Rahab que también estamos viendo la simplicidad. Hemos visto la simplicidad de su compromiso, la simplicidad de su fe. Ahora estamos viendo el segundo punto, la profundidad de su compromiso. Hebreo dice que ella no pereció. Sabía que iba a acontecer a la ciudad y actuó en la fe, en esa fe activa, esa fe que por medio de el creer y el compromiso no murió, no pereció. Bien claro, ¿verdad? En parte, nosotros podemos verla en la parte superior. Ahora podemos ver con claridad este versículo nuevamente que la prueba de su compromiso, la prueba de la fe fue el compromiso genuino, ese compromiso genuino a dar la bienvenida a los espías. En otras palabras, fue la fuerza y la autenticidad de la fe de Rahab. Nosotros podemos ver esta fuerza y autenticidad que fue mostrada en el compromiso con el pueblo de Dios. Ahora hemos visto que la fe cree que es lo que Dios ha revelado y la fe confía en lo que Dios ha prometido. Ella había confiado en que Dios había prometido la tierra, ¿verdad? Porque ella se lo dijo con convicción. Yo sé que Jehová, tu Dios, o mejor dicho, el Señor, tu Dios, te ha prometido y te va a dar la tierra. Ella confió en esta promesa. Eso es lo que la fe se demuestra. Es por lo que es capaz de hacer en nosotros. La fe es capaz de hacer muchas cosas en nosotros. Así es como nosotros vemos algo que es genuino. Usted dice, ¿cómo puedo distinguir que la fe es genuina? ¿Cómo podemos distinguir la fe genuina? Es así que sabemos que es genuino. Hay ciertas marcas por las cuales la fe se da a conocer. Por ejemplo, vimos en la historia de Abel que la fe escucha a Dios. Vimos en la historia de Noé que la fe respeta a Dios y su instrucción. La historia de Moisés, que la fe depende de Dios. Ahora estamos viendo la historia de Rahab, que la fe se compromete no solo con Dios, sino con su pueblo. Y ahora con sus hijos, ¿verdad? Ahora con nosotros aplica a sus hijos en particular. La fe se muestra en ella misma por medio de lo que hace. Y por supuesto es lo grandioso del tema en el Nuevo Testamento, muy significante en la carta de Santiago. En la carta de Santiago, esto hablando de la fe y hablando del tema de Rahab. Acordémonos que estamos en hebreo, ¿verdad? Y hablando de Rahab. So, mantengamos su mente enfocada en este tema.
Hablando de la fe de Rahab, podemos ver cómo es un ejemplo brillante para nosotros y cómo a través de los tiempos también la palabra ha remarcado en diferentes libros, y vemos en la carta de Santiago una forma significante, Santiago capítulo 2 versículos 25, y de la misma manera vemos asimismo también Rahab, la prostituta justificada, no fue justificada por las obras. No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Miras la foto completa o miras el panorama completa y tú puedes decir, ¿hay un error? ¿Alguien se equivocó? ¿Una mala traducción? Porque yo no entiendo. Santiago dice y pregunta todavía en una forma retórica, ¿acaso no fue justificada por las obras? Y dice, momento, ¿verdad? ¿Hay un error ahí? Porque Pablo, acuérdense los que hemos visto Romanos de cerca, Pablo nos dice que somos justificados por la fe. Y me podría decir, bueno, tú me estás como que confundiendo, ¿verdad? Ahora, eso es lo importante de entender y de comprender. Es muy importante, ya que Santiago y Pablo usan la palabra justificado en maneras diferentes. Nosotros tenemos que dejar que la palabra misma hable. Pablo habla de la declaración por la cual Dios nos hace justos con él. Pablo habla de la declaración en la cual Dios nos hace justos con él. Santiago habla de la demostración por la cual mostramos que nuestra fe es genuina. Por eso ¿cómo es que Rahab otra vez demostró que su fe era genuina? Porque se comprometió, actuó, creyó quién era Dios, y porque creyó quién era Dios, recibió a los espías y actuó en una fe. Actuó y se le tomó, ¿por qué? Por obra. Santiago habla de la demostración por la cual nosotros mostramos que nuestra fe es genuina. La fe sin obras es muerta. Acuérdense, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de la fe sin obras, no estamos hablando de que, yo voy a estar practicando la gracia y la ley. Estamos hablando que la fe tiene un resultado, una acción, se activa cuando creo en todo lo que hemos hablado. Mi fe se va a mostrar, no en las obras de la ley. Esta palabra obras está hablando de acciones, frutos. Mi fe tiene que dar frutos. Nuestra fe se hace inútil si no actuamos genuinamente comprometidos. Pablo habla de cómo un pecador es liberado de la condenación o opresión del poder del pecado. Santiago habla del creyente que demuestra el verdadero compromiso y un trabajador. En inglés dice el real deal. Pero nosotros para mostrar esta figura sería el real deal. Pero nosotros decimos una figura en el cual decimos es aquel que se compromete y trabaja para Dios, aquel que dice, vamos, yo creo. Hebreos está en línea con Pablo y Santiago. Al ver a través de los ojos de Hebreo, vemos que se alinea con Pablo y Santiago, ya que Pablo diría que por la fe Rahab no pereció, ¿verdad? Hebreos está en línea con Pablo y Santiago. Aquí dice que Rahab no pereció por fe. Rahab creyó en quién es Dios, qué había hecho y qué estaba a punto de hacer, y por fe. Ella no pereció como aquellos que fueron desobedientes, como diría Santiago también. La evidencia de la fe de Rahab era genuina. Fue que ella se comprometió sin dudar con el pueblo de Dios. Para que ella se comprometiera, quería decir, ¿qué es lo que quería decir? ¿Qué es lo que en estos momentos se nos viene? Lo que para ella era el decir que se tenía que comprometer, o qué significaba el ser comprometido en esta situación. Vamos, pensémoslo un poquito. Como les había dicho anteriormente,
si estos mensajeros del rey hubieran venido a la casa y hubieran visto esto y hubieran descubierto de que pues estaban escondidos en el techo, la vida de Rahab había terminado en ese momento. Ella tomó un riesgo enorme al identificarse con el pueblo de Dios. Y nosotros nos identificamos ahora. El caso de Rahab era de que ella no era ni siquiera descendiente, no tenía parte. Ahora nosotros tenemos parte con Dios. Todos tenemos una misma fe, tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo compromiso. Tenemos que identificarnos con la iglesia, tenemos que identificarnos con Dios. Pero ella se identificó aquí con el pueblo de Dios y al hacerlo pudo perder la vida. ¿Puedes ver la fuerza y la autenticidad de la fe de Rahab ahora? Se vio en la profundidad de su compromiso con el pueblo de Dios. Esta es la profundidad del compromiso que nosotros ahora estamos aprendiendo. Ahora esto es muy importante y lo que nosotros estamos aprendiendo en Hebreos que está destacando. ¿Cómo fue que la fe se compromete con Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esta es una pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo es que nuestra fe o la fe se compromete con Dios y con su pueblo? Porque ahora en estos tiempos nosotros vemos que esta pregunta a veces es un poco sombría, no tan clara aún con todo lo que estamos viendo, en parte por la cultura en que vivimos. La cultura en la que nosotros vivimos es demasiado individualista, que es tan fácil decir para nosotros, bueno, pues si la fe es de cada uno, todo y toda la fe, o todo lo que se acerca a la fe, o sobre todo el tema que es sobre la fe, perdón, esto es un poco un asunto privado. Mi fe es solo mía, nadie puede meterse en ella. Es un asunto entre Dios y yo. Tú no puedes acusar mi fe, tú no puedes, eso es demasiado. Porque hemos estado en esta cultura reciclando el individualismo, en el cual se encierra en el egocentrismo, en el ego, en el cual no permito dar explicaciones, no permito que la palabra llegue a la profundidad, porque pienso que hay unos asuntos que solo me competen a mí y no lo tengo que mostrar. Pero la autenticidad de la fe se demuestra en las personas que están comprometidas, en las personas que realmente muestran lo que Dios ha revelado de sí mismo, lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, el compromiso con cada uno de nosotros. La palabra misma lo dice, someteos pues por amor unos a otros, ¿verdad? Y nosotros conocemos realmente lo que Dios quiere cuando es concerniente comprometiéndonos a cada uno de nosotros como iglesia. Ahora en este día, como les he dicho, a comprometerse, antes era decir el compromiso con el pueblo de Dios, ahora nosotros, o para el día de nosotros, es la iglesia. Y Rahab hizo un compromiso de un periodo muy largo, el cual fue para el pueblo de Dios. Y la fuerza de la fe de Rahab fue demostrada por la profundidad del compromiso. Ahora nuestra fe nos lleva a dar un fruto en una demostración de un servicio a la iglesia. La palabra dice que acerquémonos a Dios con esa fe, con el arrepentimiento de lo que haya sido nuestro tiempo pasado. Sabemos que nuestro tiempo pasado incluso es el día de ayer. Todas las cosas que hemos hecho, todas las cosas que hemos decidido en nuestro caminar que es basado no tanto en la línea delgada entre la palabra y entre mis pensamientos, sabiendo de que igual estoy acepto en el amado, estoy acepto en ese amado. Y nosotros podemos ver tantos personajes de acuerdo a la Biblia, estos personajes que ahora necesitamos ver y que vemos también que no encaja necesariamente en el perfil que muchos de nosotros tenemos. Este personaje que quiero hablar o seguir hablando es Rabá. Quiero decir que es muy difícil hacerse la idea de un tipo de persona, un estereotipo y hacemos de que hay un cierto tipo de que le pertenece al Señor. Nosotros hacemos idealismos, hacemos estándares y filosofía de quién realmente pertenece a Dios y quién no. Nosotros somos los que hacemos a veces el camino difícil con nuestros estereotipos y estándares, pensando que en nosotros está hacer el juicio. Pero la fe es más simple y Dios aún mayor. Es fácil creer que alguien que nació en una familia cristiana haya sido y que tenga una vida moral
alguien que sea respetado en la comunidad y es alguien que realmente podríamos ver un estereotipo a cual aferrarse. Pero la historia de Raba, ella rompe con todos estos estereotipos y supera cada uno de estos y explota nuestra mente a un entendimiento en lo cual ninguna cosa alguna habíamos visto antes acerca de esto. Vemos que ella no nació precisamente en la sabiduría del Señor, no nació en el Señor y había vivido una vida terriblemente inmoral. No era respetada en la comunidad para nada. Sin embargo, llegó a vivir la fe salvadora de su Señor. Es una historia maravillosa que trae esperanza. Pero si piensas que por alguna razón tú eres de este tipo de personas, o tú piensas y haces idealismo acerca de estereotipos, acerca de quién Dios quisiera, o cómo Dios quisiera, o a quién Dios quisiera para poder preparar. Dios prepara a aquel que está interesado. Él no prepara a alguien que está listo. Él prepara en el camino. ¿Por qué? Porque ya nos dio el Espíritu. Pero nosotros estamos equipados y nuestra fe o salto de creencia es esta fe, este tipo de fe. Quiero que nosotros entendamos esta historia porque nos va a abrir una gran oportunidad para que nosotros podamos ver la gracia de Dios y su misericordia y cómo Dios abre su corazón y extiende su amor a cada persona que se acerca a Él con fe y con arrepentimiento. Así que sigamos acá. La fe descansa quién es Dios, qué ha hecho y qué hará. ¿Quién es Dios, que es el soberano del cielo y la tierra? ¿Qué ha hecho? Ha enviado a su Hijo para salvar al mundo, y que su Hijo se entregó como un sacrificio por el pecado. Dios les resucitó de entre los muertos, y ahora vemos qué hará. Él traerá justicia, y va a dejar que la maldad destruya su propia maldad. Dios traerá traerá a todas las personas, y en este contexto, por eso que estamos hablando de Rahab y estamos hablando de hebreos, por eso voy a hablar del pueblo. Dios traerá a su pueblo y a todo a él lo que le había prometido en este momento, que eran las tierras. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando? Ustedes y yo estaremos, ahora les estoy diciendo no acerca del pueblo, sino nosotros. Ustedes y yo estaremos no acá. La palabra dice que nosotros tenemos una morada diferente, que esta morada es diferente a la que nosotros vamos a poseer. Y ese hogar es donde realmente vas a ver la justicia 100%. Pero también vemos lo simple que era la fe de Rahab. Regresando al contexto de Rahab, quiero decir que no tenía Biblia, no tenía un pastor, no tenía amigos cristianos, pero sabía que había un gran Dios en el cielo. Sabía que traería juicio sobre la tierra y ella sabía que Dios estaba con su pueblo. No necesitamos nosotros saber acerca de la Biblia antes de que puedas creer. No necesitas tener un gran conocimiento antes de poder creer. No necesitamos que todas nuestras preguntas sean respondidas o que tengan esa respuesta antes de poder confiar. Nosotros no confiamos en Dios porque todas esas dudas que tenemos sean aclaradas. Nosotros confiamos por lo que se ha revelado de Él, porque nosotros lo conocemos a Él, y a medida que más lo vamos a conocer o más lo conocemos y más damos cabida a su palabra, entonces podemos entender más. Nosotros sabemos que la fe se compromete con Dios. La fe se compromete con Dios. Porque creemos lo que Él es, creemos lo que Él ha hecho y creemos lo que Él hará. Creemos que la palabra de Dios es la veracidad de Él, que es la verdad, y que nosotros nos comprometemos con la luz revelada que está en su palabra. Eso me lleva a la segunda cosa que quisiera que viéramos acerca de la historia de Rahab. Hoy hemos visto la simplicidad de su fe. Lo segundo, o lo más profundo, es su compromiso. La fe fue lo que abrió.
pero lo más profundo fue el compromiso que ella tuvo de corazón. Lo que dice Hebreos 11, por la fe Raba no pereció con los que fueron desobedientes porque ella había dado una bienvenida a los espías. Ahora vemos que Hebreos nos hace este punto claro. Vemos ahora este versículo acerca de la fe de Raba que no pereció. Y vemos esta parte en este versículo, el cual está muy claro de la fe que se compromete a Dios. Ahora vemos desde el punto angular en la vida de Rabá. Hoy hemos visto esta simplicidad. Hebreo dice que ella no pereció. Ella sabía ella sabía lo que iba a acontecer en la ciudad y actuó con la fe, con esta fe efectiva. Ella sabía lo que ella tenía que creer y por qué lo creyó, y con ese compromiso, y por ese compromiso ella no murió, no pereció. Está bien claro en este versículo. Y la claridad de este versículo pone a prueba su fe con el compromiso genuino de dar la bienvenida a las personas, porque ella creía quién era Dios. ¿Se acuerdan que ella le dijo, yo sé quién es tu Dios, yo sé que Jehová nuestro Señor te ha llamado, te ha enviado y ha dado las tierras, porque he escuchado lo que Él ha hecho antes? ¿Se acuerdan que leímos eso? En otras palabras, la fuerza y la autenticidad de la fe de Reba se mostró en su compromiso con el pueblo de Dios en ese momento, con los espías. Ahora hemos visto toda la fe que cree que Dios ha revelado la fe. Estamos viendo esta fe que cree que lo que Dios ha revelado es por medio de la misma fe. La fe confía en lo que Dios ha prometido. Eso es la fe. Pero todo es el punto de Hebreos 11 que hemos estado aprendiendo a lo largo de estas semanas es porque la fe se demuestra por lo que es capaz de hacer en nosotros. Así es como nosotros sabemos que es genuino. Hay ciertas marcas por las cuales la fe se da a conocer. Por ejemplo, también vimos en Abel que la fe en Abel escucha a Dios. Vimos en la historia de Noé que la fe respeta a Dios y su instrucción. La historia de Moisés, que la fe depende de Dios, y ahora estamos viendo en la historia de Riba que la fe se compromete no solo con Dios, sino con el pueblo en este momento, porque estamos hablando en el contexto de Rabá, pero nosotros nos comprometemos ahora con la iglesia de Dios. Ahora nosotros somos sus hijos y sus hijos en particular. La fe se muestra ella misma por medio de lo que hace. Por supuesto, eso es grandioso. Este tema es grandioso en el Nuevo Testamento. Muy significativamente, la carta de Santiago elige a Rabá como uno de sus brillantes ejemplos. Santiago capítulo 2 y versículo 25. De la misma manera, vemos asimismo también que a Rabá, la prostituta, es justificada. No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Vuelvo y repito, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Mira la foto o el panorama completo aquí y dices, hay un error ahí, porque Pablo dice que nosotros somos justificados por la fe. Ahora eso es lo importante que nosotros tenemos que entender y comprender. Es muy importante, ya que Santiago y Pablo usan la palabra justificados o justificado de dos maneras diferentes. Pablo habla de la declaración por la cual Dios nos hace a nosotros justificados con Él. Y Santiago habla sobre la demostración por lo cual mostramos que nuestra fe es genuina. Pablo habla de cómo un pecador es liberado de la condenación y opresión del poder del pecado. Y Santiago habla sobre un creyente que se demuestra como verdadero, profundo y comprometido, que ama a Dios sobre todas las cosas. Hebreos está en línea tanto como Pablo y como Santiago, ya que Pablo diría que por la fe Rabá no pereció.
Rabba creyó que quién era Dios, en qué había y qué había él hecho, y lo que estaba a punto de hacer por la fe. Ella no pereció. Como diría Santiago, la evidencia de la fe de Rabá era genuina. Fue ella quien se comprometió sin dudar con el pueblo de Dios. Para ella comprometerse con el pueblo de Dios era un gran riesgo. Quiero decir, pongámonos a pensar, cuando los mensajeros del rey vinieron y le dijeron que estos hombres que venían a su casa, si ellos se hubieran puesto a pensar vamos a ir a confirmar que tu palabra sea cierta, vamos a ver si es cierto, y por cualquier cosa ella se hubiera visto descubierta, entonces y hubieran visto que ellos estaban escondidos en el techo, la vida de Rabá habría terminado. Ella tomó un riesgo enorme al identificarse con el pueblo de Dios, pero se ve la fuerza y la autenticidad de que la fe de Rahab se vio en la profundidad de su compromiso con el pueblo de Dios. Ahora esto es muy importante y Hebreos lo enfatiza. Aquí lo está enfatizando. ¿Cómo sabemos que la fe es genuina? ¿Cómo nosotros sabemos que la fe es genuina? ¿Cómo se ve una fe genuina? Cuando ves donde vives en la cultura nosotros vemos, cuando nosotros estamos alrededor de esta cultura altamente individualista, es tan fácil que nosotros podamos decir, sí, la fe, este es un asunto en el cual yo estoy muy familiarizado. No, yo sé todo eso sobre la fe. Yo sé muy bien este asunto. Es un pequeño trato privado entre Dios y yo. Nadie más está involucrado en este asunto. A nadie más le corresponde este asunto, solo a Dios y a mí. Pero Hebreos nos está diciendo que la fe genuina se muestra con el compromiso con el pueblo de Dios. Y lo que eso significa para nosotros hoy es la iglesia. Rabá hizo un compromiso por la vida con el pueblo de Dios en el versículo 25 de Josué. Si quiere, para estas son referencias. Rabá había vivido en Israel hasta el día de hoy. Está escrito, por supuesto, ella continuó, fue un compromiso de por vida. Porque escondió a los mensajeros que Josué envió para espiar a Jericó. La fe muestra el compromiso con Dios y la gente, y la fuerza de la autenticidad de la fe de Rabá se demuestra en la profundidad de su compromiso. Y como dice acá, cuando vamos a verle esta cita, decía de que Rabá estaba todavía hasta el día de hoy, cuando se estaba leyendo eso, viva, y fue parte del pueblo de Dios. Fue parte, no importa cómo vivió su vida antes de que ella creyera, se le hizo una promesa, y vamos a ver más adelante eso. Hemos visto la simplicidad de Rabá. Después vimos la profundidad de la fe de Rabá. Ahora vamos a la tercera parte, que es la promesa cumplida para Rabá y su familia, que iban a estar seguros y salvos después de que la ciudad y la muralla fuera derrumbada. Josué en el capítulo 2, que antes de que Rabá bajara a los espías a su lugar seguro desde su ventana, ella les respondió y les dijo que juraran en forma solemne. Josué capítulo 2 versículo 12. Ahora, por favor, júrame por el Señor. Y este Señor, en inglés dice the Lord, que quiere decir, y estas palabras estaban en mayúsculas. No sé si se acuerdan que hablamos el Señor y todas las veces en inglés está acá en mayúsculas. Que así como te he tratado con amabilidad, tú también tratarás con amabilidad a la casa de mi padre. Podemos ver aquí, vemos a Rabá no solamente presionó que le hicieran un juramento, sino que lo hicieran en el nombre del Señor. ¿Por qué creen que Rabá hizo esto? ¿Por qué es que Rabá fue muy, muy astuta en decir, ok, me vas a hacer una promesa, pero en el nombre del Señor? Porque ella sabía
que si la promesa iba con el nombre de Dios adjunto, era una promesa que siempre se cumpliría, y los espías dieron esa promesa solemne en el nombre del Señor. Dijeron esto, Josué en el capítulo 2, versículo 18, he aquí cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por lo cual nos descolgaste o nos hiciste que nos bajáramos y reunirás a tu casa y a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y toda tu familia de tu padre. Y Rabá confió en esta promesa porque el nombre de Dios estaba unido a esta promesa. Juradme por el Señor, y la promesa era muy clara. Si ataras este cordón escarlata en la ventana, entonces cualquiera que esté en tu casa será salvo. Josué registra muy simplemente en el versículo 21, y ella ató el cordón escarlata en la ventana. Ahora ves lo que estamos aprendiendo aquí. Es muy claro, la fe se compromete con el pueblo de Dios. Fe se basa en quién es Dios, lo que ha hecho y lo que hará. La fe confía en la promesa de Dios. Eso es lo que Rabá hizo. Es lo que eso, y vemos esto específico, que es por eso que ella se presenta en el libro de Hebreos como un modelo, como un ejemplo de fe para nosotros. Y vamos a ver otros tipos de fe, pero hoy esto es lo que debemos hacer nosotros, el comprometernos con los hijos de Dios sobre la base de quién es Dios. Nos vamos a comprometer con uno y el otro. Yo me voy a comprometer contigo y tú conmigo sobre la base de quién es Dios. Es nuestro Padre, tenemos el mismo espíritu. Por amor nos vamos a someter el uno al otro. Sobre esta base vamos a estar fundados. ¿Sobre qué? ¿Quién es Dios? Y lo que ha hecho y lo que Él hará. Y debemos confiar en la promesa de Dios. La promesa que se nos ha dado en su nombre. Bueno, déjame contarte la continuación de esta historia. Es remarcable, en algún momento después de lo que los espías se habían ido, después que en ese momento que se fueron, el pueblo de Dios apareció en el horizonte. No tengo la menor duda que Rabá estaría mirando a través de la ventana. Los vio a la distancia y tan pronto como lo hizo, fue a reunir a su familia. Cuando crees, nosotros tenemos un gran deseo de que todos tus seres queridos crean contigo y que ellos también sean salvos y también tengan esta efervescencia, esta creencia, esta fe, este amor por Dios y por todo lo que Él ha hecho y Él hará. Rabá estaba preocupada no solo por su propia seguridad, sino también por la seguridad de su padre y de su madre, sus hermanas, sus hermanos y toda su familia también. Así que Rabá reunió a su familia y le dijo, la ciudad va a ser destruida, así que vengan a mi casa y estarán a salvo. Se me ha dado una promesa y me ha dado esa promesa en el nombre del Señor. Se me ha dado esta promesa en el nombre del Señor y así se hará. Hay una cosa que me pregunto, que es cómo es que hicieron con eso, qué es lo que hicieron con esto sus padres y su familia al escuchar todo esto. Y sin duda ella les explicó con su fe muy simple a su familia. Sabemos que probablemente ella les causó mucha angustia y ansiedad a sus padres. Solo imagínate si Rabá hubiera sido tu hija. Y ella en este momento estaba exponiendo su fe simple y les decía, escuchen, hay un Dios, un gran Dios en el cielo que está a punto de traer juicio sobre la tierra, sobre esta ciudad, por todo lo que hemos hecho. Pero me ha dado una promesa de seguridad en su nombre. Crean esa promesa y vengan a mi casa. Ellos se fueron a la casa de Rabá y luego, ¿qué hicieron con esta extraña escena cuando los ejércitos del pueblo de Dios llegaron llegaron y no atacaron la ciudad? Solo imagínense cuando le dicen, no, la tierra va a ser destruida y van a venir y van a atacar y van a ver guerra y esto y lo otro y hay una promesa aquí que va a ser para mí porque va a venir y esta ciudad va a ser destruida. Y vemos que cuando ellos vienen,
En esta extraña escena, cuando los ejércitos del pueblo de Dios llegan y no atacan la ciudad, sino que lo que hicieron fue marchar alrededor de la ciudad en silencio y al final nada pasó. ¿Ves el panorama de la familia de Rabá, asombrada a la ventana viendo a los ejércitos del pueblo de Dios dando vueltas por la ciudad y al final del segundo día no pasó nada? Fue igual en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día, el sexto, pero cada vez el ejército de Josué marchó por esa ciudad. Verían el cordón escarlata que colgaba de esta ventana. La gente de esa casa estará con nosotros cuando los muros se derrumben, asegurándose que sean llevados al lugar seguro y luego, en el séptimo día, los ejércitos del pueblo de Dios marcharon alrededor de la ciudad y no una vez, sino 7 veces sonaron las trompetas y las grandes murallas de la ciudad fortificada cayeron. Recuerden que la casa de Rabá se construyó en la muralla de la ciudad. Estamos hablando en la orilla. Por eso los espías pudieron escapar, porque estamos hablando de que ella estaba al borde. Y que significaba que cuando la muralla de la ciudad se derrumbó, un lado completo de la casa estaba completamente expuesta. Allí está la casa mirando directamente hacia el campo, sin protección, y los ejércitos del pueblo de Dios estaban afuera. Así que cuando los muros se derrumbaron y ella quedó completamente expuesta, ella y su familia fueron conducidos a un lugar seguro. Rabá, su padre, su madre, sus hermanas y sus hermanos y toda su familia fueron conducidos a lo que se les había prometido en el nombre del Señor. Por favor, déjenme hacer unas simples aplicaciones de esta asombrosa historia que nos ha enseñado tanto. El primero es la gracia de Dios. Vamos a ver, el primero de esta historia es la gracia de Dios cubre los pecados reales. La gracia de Dios cubre pecados reales. La gracia de Dios cubre pecados terribles. Quiero decir que Rabá había vivido una vida profundamente inmoral. Sus pecados antes de creer eran muchos y las escrituras registra la mentira que ella le dijo a mensajeros, que claramente fue después que ella había creído en una forma cristiana. ¿Verdad? Un cristiano tiene cierta conciencia de esto antes de creer. Un cristiano tiene cierta conciencia antes de creer de lo bueno y lo malo. Cuando antes de creer la palabra de Dios, alguien tiene la conciencia de que si está mintiendo, de si está haciendo algo malo, si no está poniendo a Dios en primer lugar. De una u otra manera, el ser humano tiene conciencia de todo esto. Es muy interesante para mí que algunos escritores parecen prestar más atención a la mentira de Rabá, que el Rabá les dijo, que a la verdad que ella creyó. Son temas del corazón, son temas que Dios ha puesto. La verdad que ella realmente creyó, pero no hay duda alguna y no debemos tratar de escondernos de eso. Quiero decir, ella rompió el 9º mandamiento. Los espías se fueron. Dijo cuando se escondía en el techo. Si se apuran, los van a atrapar. Rabá sí mintió. Tampoco vamos a tratar de tapar este tema, ¿verdad? La Biblia nunca defiende la mentira. Dios nos ordena siempre decir la verdad. Pero lo que quiero que noten es que en Hebreos pasa por alto la mentira por completo y se enfoca en la fe de Rabá, poniéndola a ella como un ejemplo de creencia, poniéndola a ella como un ejemplo de una fe simple, de un compromiso grande y de una gracia que cubre sobre todas las cosas la vida del ser humano cuando nosotros tenemos este tipo de fe. Ahora, eso es gracia, mis queridos hermanos y hermanas, familia de la fe, familia cuerpo de Cristo, esto se llama gracia. Esto se llama gracia. ¿Por qué? Porque a pesar de que Rabá tuvo que mentir para proteger, y volvemos y repetimos, no estamos diciendo que sea correcto, pero la gracia cubrió
a Rabá y a su familia. Esto se llama gracia. La gracia de Dios cubre una multitud de pecados, pecados reales, y eso es lo que nos da la esperanza a los creyentes. En segundo lugar, la gracia de Dios ofrece esperanza real. Si alguna vez si alguna vez nosotros hubiéramos visto una persona que realmente necesitara la gracia de Dios, no hay una mejor manera de extenderla y de poder ver la verdad de Dios. Esta gracia que ofrece esperanza real. Esta gracia donde vemos a una persona que pudiera pensar que pudiera haber una esperanza para otros, pero no habría una esperanza para ellos. Esa habría sido Rabá. Ella pudo haber dicho, hay esperanzas para todos, menos para mí. Mírenme, miren mi vida. Podría haber dicho lo que hice y lo que he hecho durante todos estos años ha formado una persona de mí y me ha convertido en una persona lo cual ahora yo soy. Pero Rabá encontró una esperanza y creyó en esa esperanza. Jeremías registra una ocasión. Esta ocasión está en Jeremías 18:12. Jeremías 18:12. Porque Dios llama a las personas a volverse de sus malos caminos. Y la respuesta de la gente es decir que no hay esperanza. Y porque no hay esperanza, seguiremos nuestros propios planes, porque no hay un camino para cambiar. Es posible llegar a un lugar como ese, pero verás, la historia de Rabá dice que hay una esperanza, donde incluso lo más simple, la fe más simple, siempre se abrirá en una puerta para una nueva vida, una vida diferente, verdaderamente está abierta. Acércate a Dios en fe, arrepentimiento y cualquier cosa que haya sido tu pasado. Serás perdonado, aceptado en el amado y salvo. Y ningún pecado, por más grande que sea por mucho tiempo que haya pasado, siempre hay una esperanza cuando nosotros mantenemos una fe. Siempre hay un cambio, hay un cambio genuino en nuestra vida. Siempre estamos nosotros atados en la palabra de Dios, estamos unidos en ella. Cuando nosotros realmente creemos que esta misericordia dada es lo suficientemente valiosa para comprometernos con todo aquel que confíe y vea estas verdades, que pueda repetir y pueda poder permitir recibir esta misericordia de Dios. Si nosotros confiamos en su promesa, así como Rabá lo hizo, que ella confió en la promesa de Dios, confió, amó a Dios y que Dios también ahora nos ama a nosotros. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo último es esto: la gracia de Dios trae cambios reales. La gracia de Dios trae cambios reales. No podemos tener la gracia de Dios en vano. La gracia nos cambia. Cambios radicales, cambios maravillosos. Hemos visto que Rabá se convirtió en parte del pueblo de Dios. Pero la mejor parte de la historia aún está por venir y se nos cuenta en el comienzo del Evangelio de Mateo, donde descubrimos que Rabá se casó con un hombre llamado Salomón y tuvieron un niño pequeño cuyo nombre era Boaz, que fue el padre de Obed, y Obed fue el padre de Isaí, y Isaí fue el padre del rey David. Rabá se convirtió en la tatarabuela del rey David y estaba en la línea de David es donde Jesús nació. Eso es lo que hizo la gracia de Dios para Rabá. Esto es lo que hizo la gracia de Dios para esta vida. Ella se vino en la línea de Jesucristo. En la línea de Jesucristo fue la tatarabuela del rey David. La gracia cubre ¿qué? Pecados reales. Hemos estado aprendiendo de que la verdadera fe genuina trae cambios, trae cosas que nos hacen que explote nuestra mente, como la vida de Rabá. Ahora piensa en lo que la gracia de Dios puede hacer para tu vida. ¿Qué puede hacer la gracia de Dios en tu vida? La gracia de Dios para usted. La fe de Dios
o la fe se compromete con Dios. Hebreos, nos vamos a quedar aquí y vamos a seguir después con otros temas acerca de Hebreos. Espero que haya sido una bendición. Dios les bendiga.